Y quiero invitarles ahora a que me respondan esta pregunta. ¿Ecuador se debería llamar Quito? Ya sé que en Guayaquil me están diciendo, ¿qué? ¿Cómo que Ecuador se debería llamar Quito? Hemos invitado a Cristóbal Cobo para conversar sobre esto y sobre todo sobre la línea ecuatorial y qué significa para nosotros. Bienvenido, Cristóbal, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristian, como siempre, para servir y estoy a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. ¿Has planteado desde algún tiempo y has recibido a miles de turistas en tu lugar en Cayambe para explicarles por qué la línea ecuatorial se debería ver de una forma distinta? Pero antes de que me contestes, veamos un poco de tu historia. En la mitad del mundo, donde la línea equinoccial no divide el planeta, sino que lo une con precisión milimétrica, se desarrolla el trabajo de Cristóbal Cobo, arqueoastrónomo ecuatoriano con más de 3 décadas de investigación. Desde Cayambe lidera el proyecto Quitsato, un espacio científico que combina astronomía, geografía y saber ancestral para entender cómo las culturas andinas observaban el cielo y organizaban su territorio. Su enfoque se centra en las alineaciones solares, los equinoccios y la relación entre arquitectura y cosmos. Uno de los datos más llamativos es que, desde la línea ecuatorial, es posible observar tanto la Osa Menor como la Cruz del Sur a lo largo del año, una condición única en el planeta. Además, su investigación se extiende al centro histórico de Quito, con su obra Quito Solar, donde analiza cómo la luz y la orientación de las iglesias responden a fenómenos astronómicos. El trabajo de Cobo plantea una lectura distinta del conocimiento indígena, no como simbólico únicamente, sino como un sistema preciso de observación y medición del entorno. Una propuesta que, más que cerrar conclusiones, abre nuevas preguntas sobre cómo entendemos el pasado. Fuerte el aplauso para Cristóbal, por favor, y bienvenido y gracias por estar aquí otra vez. Y es que siempre que vamos a visitarte nos rompes la cabeza con todas tus teorías y mirando también este cielo único aquí en Ecuador. Sí, eso es lo que nos hace únicos, especiales, y es algo que deberíamos entenderlo para reforzar nuestra identidad, afirmarla. ¿Qué significa Quitsato? En la lengua tzafiki de los sáchilas de Santo Domingo los Colorados, que es ahora Santo Domingo los Sáchilas, en su lengua tzafiki significa Quizá mitad todo mundo, Quitsato mitad del mundo. Quitsato mitad del mundo. ¿Crees que Quito pueda venir de ese vocablo o de esa palabra? Posiblemente. Especulamos que sí, porque es la lengua más cercana a esta región y que está relacionada posiblemente con la palabra Quito como mitad del mundo. Antes de la llegada de los franceses a medir esa línea ecuatorial, muchísimo antes de la llegada de los incas, nuestras comunidades aquí en Ecuador, tal vez los quitucaras, también los sáchilas con esa lengua tzafiki, ya entendían que algo pasaba en este lugar del planeta, que estábamos en la mitad de este universo, inclusive, de cómo lo vemos los humanos. Sí, la observación astronómica siempre fue una necesidad para los pueblos antiguos. Cuándo sembrar, cuándo cosechar, la época húmeda, seca, la subsistencia de la gente antigua se sostenía en base a la astronomía. Y ahora, gracias a la tecnología satelital, se está comprobando eso en todo el mundo, en todos los sitios arqueológicos, y Quito no tiene por qué ser una excepción. Más bien aquí se dan las condiciones más favorables para poder entender el cosmos de una manera más íntegra. ¿Por qué? Podemos ver que por un lado Casiopea, por el otro lado la Cruz del Sur. Esto no puedes ver desde Nueva York o desde Buenos Aires en Argentina. Ves solo un lado de ese cielo maravilloso en la noche. Exactamente. Supongamos nos paramos en Nueva York, vamos a ver el cielo del norte, pero no podemos ver algunas estrellas del sur. Si vamos a Buenos Aires, pues, vemos algunas estrellas del sur, pero no del norte. En la línea ecuatorial puedes observar absolutamente todas las estrellas, completamente. Solamente en la línea ecuatorial puedes observar completamente, íntegramente la Vía Láctea, por ejemplo. Y ahora pongan atención a esto, y sobre todo en la costa, porque yo sé que se quedaron pensando y están un poco enojados con lo que dije sobre si Ecuador debe llamarse Quito, pero esas son las razones que pueden sustentar esto, ese Quitsato, esa lengua tzafiki, diciendo, oigan, estamos en la mitad del mundo y todo este Ecuador hace parte de esa maravillosa línea que atraviesa el planeta. Vamos a ver por dónde atraviesa y en qué monumentos también se representa, pero antes les voy a hacer otra pregunta que les va a llamar mucho la atención. Según Cristóbal, el norte no está al norte. Deberíamos orientarnos hacia el sol. ¿Cómo es eso? Nos educaron para ver el norte arriba, el sur abajo. Eso no existe. Es una costumbre histórica que nos confunde siempre. ¿Quién la creó? Eso comienza desde el primer mapa de Ptolomeo de Alejandría en Egipto hace 1800 años. Se convirtió en una costumbre en todo el Mediterráneo, en Europa, y ahora todo el mundo usa esa perspectiva. Por ejemplo, lo podemos ver en el globo, ¿no?
Así fuimos educados, pero el norte no está arriba, no significa arriba. Por un tema de poder también, ¿no? Tal vez por hegemonía, por decir el norte somos más importantes, más grandes, más fuertes. Más que nada fue porque tenían que tener sistemas para navegación. Entonces las culturas del norte del Mediterráneo usaban la estrella polar, por ejemplo. Pero si ya vas al sur, ya no la ves. Los vikingos, en cambio, usaban el sol. Usaban una piedra que les filtraba las nubes y podían seguir navegando con el sol. Sin embargo, el único elemento fijo y constante en todo el cosmos es la salida al sol en los equinoccios, y eso nos da, digamos, el parámetro, el objeto, el elemento perfecto para poder determinar que la Tierra tiene que verse como estamos en este momento. Para quienes nos hemos perdido alguna vez, tal vez en algún desierto en Ecuador o en alguna de esas frondosas bosques amazónicos o en esos Andes maravillosos donde te pierdes en esos pajonales gigantescos y dices, ¿y ahora? No tengo ni el celular para orientarme y no funciona porque no hay wifi, no tengo brújula porque no la traje. ¿Cómo me oriento? Porque no hay algo físicamente que me pueda decir para dónde salir. Pero el sol sí que está ahí. El sol está todos los días a la misma hora saliendo por ese lado del Ecuador, sobre la Amazonía. Y entonces todos deberíamos orientarnos naturalmente hacia el sol. ¿Eso es lo que propones? Orientación viene de la palabra oriente, que en latín significa por donde el sol sale. La única posibilidad de orientarse, como la palabra lo dice, semánticamente es hacia el oriente, por donde el sol sale. No te puedes orientar al norte, no te puedes orientar al sur. La única posibilidad es orientarse hacia el oriente. Y lo mismo si estás en el mar, sabes que el sol está saliendo por ese lado y puedes ir en dirección al sol u opuesto a ella o hacia los lados. Y entonces explícanos mejor esto. Pongamos por favor en pantalla gigante y también en sus casas y pongan atención a esta explicación sobre por qué el norte no debería estar arriba, sino hacia el este. Porque el norte no está arriba. Parémonos para ver esto. Ok, entonces tú propones que el norte no está arriba. En el espacio no. Puedes coger una brújula en cualquier parte del mundo y la brújula le va a enseñar norte y sur. Y el único referente fijo que tenemos es la salida del sol en los equinoccios, que son en marzo y septiembre, y por lo tanto es el referente, el oriente. Si nos vamos a orientar, tenemos que estar de frente hacia el oriente. Es decir, hacia donde sale el sol. Y eso sería en nuestro caso sobre la cordillera de los Andes, mirando hacia el Tena y luego mucho más allá hacia la Amazonía brasileña y luego mucho más allá hacia el Sahara, sí, hacia ese lado. En cualquier parte del mundo que te pares, siempre vas a tener tu oriente, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que como fuimos educados para ver esto, te confunde. Porque cuando sigues el norte, pierdes el sur. Lo estás eliminando, no ves el cielo, no ves el paisaje. Solamente si te orientas, vas a poder tener una perspectiva integral del cosmos. Entonces, es una perspectiva complementaria que cambia los conceptos de nuestra identidad inclusive, porque fuimos educados para entender que la línea ecuatorial es la línea que divide al mundo de los de arriba, de los de abajo. Pero no es una línea que divide. Semánticamente es una línea que une, porque es un solo planeta, es un solo cuerpo. Entonces, para nosotros se convierte en la línea que une a los dos hemisferios para ser un solo mundo. Orientado hacia el sol. Orientado hacia el sol. Ecuador debe de apelar a la unidad y al equilibrio. Y eso es lo que hace la ciencia. Genera cambio de paradigmas que nos deben entender de mejor manera nuestra identidad, nuestra vida. Entonces, claro, esto lo logramos sustentar técnicamente, científicamente, y es la primera perspectiva en historia de la humanidad que es sustentada. Es así como deberíamos de verlo. Ok, estoy pensando en qué piensan todos esos turistas que llegan a escucharle a Cristóbal conversar sobre esto y cómo su mente se les vuela. Pero veamos por dónde pasa esa línea ecuatorial. Tenemos algunos monumentos que vamos a revisar, como el de nosotros que tenemos aquí en el centro. ¿Hay alguno entonces que podamos revisar en los países? En América tenemos Ecuador, algo de Colombia, Brasil, en el Asia están las Maldivas, Indonesia, en Oceanía, Kiribati. Y por acá, ¿qué más tenemos, Cristóbal? En el África tenemos la isla de Santo Tomé Príncipe, Gabón, que está en la costa atlántica, República del Congo, Democrática, Uganda, Kenia, donde está el lago Kenia, y Somalia. ¿Por qué que la línea pase por Ecuador, a pesar de que pase por todos esos países? Vamos a tomar asiento otra vez, Cristóbal, por favor. ¿Por qué es más importante que pase por Ecuador y no solamente por esos países? La diferencia está en las montañas. Porque desde los antepasados, desde culturas prehispánicas, preincaicas, siempre usaron el relieve montañoso de las montañas para poderle observarle al sol y medirlo. Igual que la luna, los planetas, las estrellas, pero básicamente el sol.
porque el sol te da las estaciones, el día, la luz, la sombra. Entonces, las montañas fueron usadas como referentes fijos y eso nos comprueba la misión geodésica francesa del siglo XVIII, en 1735, que vinieron a medir un grado del meridiano de norte a sur, compararlo con otro en Finlandia y comprobar la teoría de Isaac Newton, que la Tierra era achatada en los polos y alargada en el Ecuador. Por eso vinieron ellos y ellos son los que nos adjudican, nos dan prácticamente nuestro nombre. Ellos Ecuador. El Equator, ¿cómo lo pronunciarán en francés, no? Ecuador. Wow, fantástico. Entiendo que ustedes en casa también estarán pensando, pero ¿cómo? A ver si toda la vida nos han explicado otra cosa. ¿Cómo ha recibido esto la ciencia y cómo han recibido esto los turistas que te ven con cara de ¿qué nos estás diciendo, Cristóbal? Con mucha sorpresa, pero cuando uno trabaja axiomas es una verdad evidente y lo sustentas, ya no hay parte a la discusión. Por ejemplo, muchos geógrafos con los cuales yo he conversado, dado conferencias, me dicen, pero puedo ponerlo como quiera, en el espacio no hay direcciones. Eso es verdad, pero no estamos en el espacio, estamos en la Tierra. Y eso significa geografía. Geografía significa el dibujo de la Tierra. Por lo tanto, topografía, cartografía deberían ser correctamente orientados. Y es así como los mapas deberían de ser hechos. Los mapas deberían aparecer así. Sí. Es decir, digamos, el arriba, si se puede pensar en el arriba, con Oceanía arriba y luego nosotros abajo, pero inversamente también, porque puede estar América arriba y luego... Sí, no importa. No importa. La cuestión es que tienen que estar orientados. Hacia el sol. Hacia el sol, porque es el único referente matemático fijo que tenemos en todo el cosmos para definir cualquier otra dirección. Además de la importancia del sol, que marca también esos solsticios en la agricultura y en tantos otros temas que tenemos que seguir conversando, Cristóbal, sí, porque esto es interesantísimo. Las estaciones. Cuando siembras, cuando cosechas. Nuestra gastronomía está basada obviamente en eso, ¿no? En la siembra, cosecha y todo esto. Por eso para nuestras culturas el dios sol. Claro, era el tan dios importante. Sol. La luz. Tú me estás viendo este momento por la luz. Claro. Es lo más común, pero lo menos evidente. Nos has traído luz también hoy al estudio. Gracias por toda esa inteligencia, por toda esa forma también de proyectar Ecuador hacia el mundo. Sabemos que eres un ecuatoriano que tiene esa bandera bien puesta en el pecho. Sí, y aprovecho también la oportunidad para invitarles al Museo Solar, que está en Huachalá, Cayambe, que es el único monumento que está exactamente en la línea ecuatorial y está abierto al público. Ahí damos exposiciones de las misiones geodésicas, esta propuesta, hay un simulador solar, un jardín de agaves único en Sudamérica y ya se ha vuelto muy conocido. Cada vez que vayan a la mitad del mundo, piensen en esto. Cuando vayan a esa línea ecuatorial y se paren ahí, piensen en esto, que tal vez no están dividiendo el planeta, sino uniéndolo. Qué lindo, exactamente, qué lindo ese mensaje. Y esa línea ecuatorial también pasa por sobre el Cayambe, el punto más alto en todo el planeta por donde pasa la línea ecuatorial. Así que hay muchas cosas por descubrir en esa zona particularmente de Cayambe. Así que gracias por venir, un abrazo fuerte para ustedes. Les queremos muchísimo. Muchas gracias, Cristi. ¿Qué te pareció, Ale? Gente que suma, es maravilloso haberte tenido hoy, Cristóbal, cuánto nos hemos aprendido. Y ahora podemos visitar también este Museo Solar para seguir aprendiendo, para que lleven a los más chiquitos, para que tengan conocimiento y tengan temas de conversación también. Hoy voy a hablar del almuerzo todo el día de esto. Me encanta.